Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo espacio de formación en su comunidad Educación Virtual. En este momento vamos a hablar de los Incoterms. Antes de hablar de los Incoterms, vamos a hablar un poco acerca de las modalidades de exportación. Hay dos modalidades de exportación: exportación definitiva y exportación temporal. La exportación definitiva pues es la transacción comercial o la venta de los bienes al mercado exterior, es decir, cuando yo vendo los artículos, las mercancías al mercado exterior, las saco del territorio aduanero con el objetivo de que se queden de manera definitiva en el país de destino, ya sea para ser utilizadas como materia prima, para ser consumidas por valga la redundancia, consumidor final, o en su defecto para ser distribuidas, pero es decir, es la venta que yo hago, digámoslo por decirlo de alguna manera, tradicional, en el que la mercancía sale del país y se queda fuera del país de manera definitiva. ¿Listo? Esa es la exportación. Entonces yo vendo aguacate a Europa, vendo calzado, vendo chaquetas, o vendo telas, o vendo petróleo, o vendo café, ya sea en calidad de materia prima o en su defecto como un producto terminado para ser consumido o para ser distribuido por un cliente en el exterior. Eso es lo que se llama la exportación definitiva. Y por otro lado está la exportación temporal, es decir, cuando yo saco la mercancía del territorio aduanero con el objetivo de volverla a traer a el país. ¿Listo? Ojo, cuando yo saco la mercancía con el objetivo de volverla a traer en algún momento, ya sea en el mismo estado que la saqué o a través de una modalidad que se llama perfeccionamiento pasivo, que es cuando yo la saco para que sea transformada en el exterior. Entonces yo mando telas, no sé, a Italia y me devuelven esas telas ya convertidas en prendas. ¿Listo? Eso es básicamente lo que llamamos la exportación temporal, con el objetivo de que esa mercancía se va a transformar en pues fuera del país y la mercancía vuelve a ingresar. Y hay tres modalidades de exportación definitiva. Hay una modalidad que se llama exportación con embarque único con datos definitivos. ¿Qué significa con embarque único? Significa que la mercancía se va toda en un mismo medio de transporte, es decir, en el mismo barco, en el mismo camión, en el mismo avión, va toda la mercancía. ¿Listo? Eso es lo que se llama mercancía de embarque único, cuando toda la mercancía va en el mismo medio de transporte, ya sea terrestre, puede ser por ejemplo en tren. Hay exportaciones que se sacan, bueno, en los países donde hay tren, y el tren pues atraviesa las fronteras del país, entonces se sacan mercancías en tren, o en su defecto con, digámoslo, en barco o en avión, pero toda la mercancía va en un único medio de transporte. Y la otra opción es embarque fraccionado, es decir, cuando la mercancía se manda al otro país en diferentes envíos. Entonces primero se manda una parte, luego se manda otra y así sucesivamente. Entonces en ese caso es lo que se llama embarque fraccionado. Se puede mandar en el mismo medio de transporte, pero en varios envíos, o en su defecto se manda en diferentes medios de transporte, una parte por avión, otra parte en barco, otra parte en camión, o todo en barco, pero no en el mismo barco, sino en diferentes envíos.
Entonces hablamos de que cuando yo mando en embarque único tengo dos opciones. Yo puedo mandar el embarque con los datos definitivos, es decir, en la declaración de exportación, en todos los trámites aduaneros, va toda la información relacionada con la mercancía, con respecto a la cantidad, al tipo de mercancía que va, a las características de la mercancía. Todo eso va especificado de una vez con todos los datos definitivos. Pero a veces en la vida real, cuando son artículos muy especializados, usualmente las empresas grandes tienen una oficina de exportaciones que es obviamente diferente a la planta de producción o al lugar donde fabrican directamente el producto. Entonces, muchas veces la oficina de exportaciones y el agente aduanero no conoce algunas características químicas, físicas de el producto, y entonces en ese caso, por ejemplo, algunas medidas específicas que se requieran, algunas referencias específicas del producto, algunas características físicas, químicas, de materiales, que de pronto el encargado de las exportaciones o la oficina encargada de exportaciones dentro de la empresa no conoce, obviamente porque ellos no fueron los que fabricaron el producto, ellos solamente se encargan del proceso de comercialización. Entonces la DIAN, la legislación aduanera, permite que usted mande la mercancía con datos provisionales, es decir, en la declaración de exportación se entiende que faltan algunos datos por la naturaleza del producto que se va a enviar. ¿Listo? Y esos datos se pueden completar luego. Eso se puede hacer tanto con embarque único como con embarque fraccionado. Y por lo general se cuenta con un periodo de 3 meses cuando es con datos provisionales para presentar la declaración de exportación con los datos definitivos, con los datos que hagan falta, mientras pues la planta de producción o la parte técnica de la empresa provee la información que hace falta. Como las empresas tienen diferentes áreas y diferentes departamentos, entonces el departamento de exportaciones o de comercio exterior no tiene a la mano toda la información que se requiere de las características del producto, entonces tiene que preguntarlo a la parte técnica, o a veces yo voy a exportar determinada mercancía, pero mi empresa como tal no fue quien la fabricó, sino que la hizo un fabricante especializado. Entonces yo tendría que llamar a ese fabricante especializado, preguntarle algunos datos de la mercancía, pero mientras tanto yo la puedo ir sacando del país porque el cliente necesita la mercancía rápido. Entonces yo puedo hacer la exportación con los datos provisionales y luego completar digamos los datos que hagan falta. Obviamente esos datos provisionales no pueden ser tampoco, es decir, no puedo hacer una declaración de exportación prácticamente en blanco. Esos datos provisionales son cosas muy específicas, muy concretas, de pronto algunas medidas del producto, algunos materiales de fabricación específicos, esas características técnicas muy específicas en el tema de maquinaria, de herramientas y de todo eso, que a veces, o de productos químicos, que pues a veces es difícil conocer ciertas características. Y lo mismo, el embarque fraccionado con datos definitivos o con datos temporales. Cuando se exporta de manera fraccionada con datos provisionales, lo mismo. La declaración definitiva debe realizarse a más tardar después de 3 meses del primer embarque, no del último, sino del primero. Recordemos que en el embarque fraccionado se manda la mercancía en diferentes envíos. Y la declaración de exportación definitiva en el embarque fraccionado
yo la puedo hacer durante los primeros 10 días del mes. Hago las diferentes declaraciones de los diferentes envíos que vaya haciendo. Y luego vamos con la exportación temporal. Entonces la exportación temporal, supongamos que yo tengo una obra de arte que, la voy a prestar a un museo en Europa y yo espero que esa obra de arte me la regresen en las mismas circunstancias que la entregué. Entonces, digamos, es una exportación temporal. Yo, digamos, estoy fabricando una nueva línea de vehículos y entonces mando el prototipo para que lo vean en determinado país y lo devuelvan en las mismas condiciones. Los equipos deportivos que sacan la mercancía, por ejemplo las bicicletas o algunos equipos, alguna mercancía que la sacan temporalmente del país para, digamos, hacer uso de ella y volverla a traer en las mismas condiciones. Entonces esa mercancía es un proceso de exportación temporal. O eso se llama exportación para reimportación en el mismo estado, cuando yo mando la mercancía con el objetivo de volverla a traer al país exactamente en las mismas situaciones que yo la envié. Y la otra modalidad es el perfeccionamiento pasivo, es decir, cuando yo mando la mercancía con el objetivo de que la mercancía vuelva al país, pero ya transformada para que sufra procesos de transformación. A veces el proceso no es como tal de transformación, sino que es, por ejemplo, procesos de reparación donde le tienen que adicionar componentes. ¿Listo? Por ejemplo, yo mando, qué sé yo, el chasis de un carro con el objetivo de que allá lo ensamblen y me lo vuelvan a traer. Hay maquinarias que sale más barato repararlas en otro lado, entonces van, las reparan y vuelven y la traen ya con los componentes y las piezas que hacen falta. Bueno, esas, digamos, son modalidades de exportación y es importante ver este tema antes de hablar de los Incoterms. Básicamente, ¿para qué sirve un Incoterm? Para determinar en qué momento se entrega la mercancía, en dónde se entrega. Está el Incoterm más básico, que es cuando yo entrego la mercancía en la puerta de la empresa y el comprador se encarga de todos los trámites. Y está el más, digamos, estoy hablando en términos del vendedor, está el más sencillo para el vendedor, para el exportador, que es que yo entrego la mercancía en la puerta de mi bodega, de mi fábrica, y ahí el comprador se encarga de todos los trámites, de sacarla del país, de ingresarla al país de destino, del transporte, de todo. Esa es la más sencilla para el exportador. Y la más compleja para el exportador es el último Incoterm, que ya es cuando yo entrego la mercancía a todo costo en la puerta de la empresa del cliente. Entonces ahí ya esa es la más compleja porque yo me hago cargo como vendedor de absolutamente todo, riesgos, seguros, de todo. Entonces, ¿en qué momento entrego la mercancía? A partir de hasta qué momento asumo los costos de envío, costos de seguros, costos de importación, de exportación, de trámites, en qué momento transfiero el riesgo. Una cosa es entregar la mercancía y otra cosa es en qué momento transfiero el riesgo, es decir, quién se hace responsable por lo que le pase a esa mercancía en el momento en que se entrega. Cada Incoterm tiene unas reglas de en qué momento se transfieren esos elementos. A veces nos ponen a ver de una los Incoterm, las siglas que son de 3 letras, pero no se tienen en cuenta algunos aspectos previos antes de hablar del tema. Primero, los Incoterms tuvieron una última actualización en el año 2020. Eso hay que tenerlo en cuenta. En la nueva edición son de alcance internacional, es decir, son los mismos Incoterm
no solamente para Colombia, sino para todos los países que realizan comercio internacional. Tienen en cuenta las mismas reglas, son de carácter internacional. En esta nueva edición se incluyen notas explicativas de cada uno de los ICONTER con respecto a cosas que hay que especificar, el tema de los seguros, de los riesgos, de todo eso. Entonces es importante tener en cuenta pues esos elementos. En el tema de los nuevos ICONTER se incluye un término o se mencionan las BGM. BGM significa Verify Gross Mass, es decir, el peso bruto verificado de la mercancía, que incluye el peso de la mercancía más el peso del contenedor o del empaque donde se vaya a enviar. Si la mercancía se va a mandar en estivas, entonces incluye el peso de la estiva. Si se va a mandar en algún empaque especial, entonces incluye el peso de los empaques. Si se va a mandar en el contenedor, pues Verify Gross Mass, peso bruto verificado, incluye el peso de la mercancía más el peso del contenedor estando vacío, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la última actualización se realizaron cambios pequeños en algunos ICONTERs. Por ejemplo, en el ICONTER FCA se incluye una nota opcional acerca de algo que se llama la Bill of Lading o la evidencia del contrato de transporte. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se elimina el ICONTER DAT y se incluye el ICONTER DPU. En el ICONTER CIF se mantiene en el transporte el seguro mínimo. En el ICONTER CIP se cambia a seguro todo riesgo. Otro de los aspectos importantes es que en la nueva versión de los ICONTER el traslado puede ser gestionado por cualquiera de las partes sin la exigencia de un tercer porteador. Un tercer porteador es una empresa adicional que se encargue del transporte o que se encargue de contratar los servicios de transportes. Aquí ya cada vez vamos pasando de lo elemental a lo complejo. Bueno. Otro elemento que debemos tener en cuenta es que los ICONTER se dividen en dos categorías. Están los ICONTER exclusivos para el transporte marítimo, que son los que ustedes ven en pantalla: FAS, FOB, CFR y CIF. Exclusivos para transporte marítimo, es decir, que ese término de negociación yo lo utilizo exclusivamente cuando voy a mandar por transporte marítimo. Yo puedo utilizar los otros, pero no puedo utilizar, por ejemplo, un ICONTER FOB para transporte terrestre. No, porque ese ICONTER solamente se aplica al transporte marítimo, ¿sí? Y los otros ICONTER, los que faltan, los 7, son 4 de transporte marítimo y los otros 7 son ICONTER multimodales. Es decir, yo puedo utilizar esos términos de negociación para transporte marítimo o para cualquier otro medio de transporte. Eso significa multimodal, o sea que se aplica para cualquier medio de transporte. En cambio, los ICONTER de arriba solamente aplican para transporte marítimo. Sin embargo, si yo voy a hacer transporte marítimo, yo puedo utilizar cualquiera, pero si voy a hacer transporte aéreo, no puedo utilizar los 4 que son exclusivos para transporte marítimo. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque a la hora de asesorar a una empresa en su proceso de exportación, pues ustedes tienen que tener en cuenta este elemento. Escúchame bien, cuando tú como vendedor, cuando tú vas a exportar y tienes muy bien organizado tu proceso logístico, tu cadena logística de transporte, tienes una naviera en la que confías,
porque en últimas tú le transfieres ese costo al cliente, ¿no? El costo de transporte y todo. Entonces, cuando tú tienes un control sobre tu cadena logística, tú no tienes problema en utilizar, por ejemplo, el Iconter DDP, que es cuando yo le entrego la mercancía al cliente en su país de destino, prácticamente en la puerta de su empresa. Entonces yo le vendo, no sé, aguacates a un gran distribuidor en Alemania. Y entonces yo utilizo el Iconter DDP, yo le entrego los aguacates allá en la puerta de su almacén. Eso se hace cuando yo tengo muy bien controlada mi cadena logística y sobre todo cuando yo quiero asegurarme, hay productos que son tan delicados, entonces muchos exportadores quieren tener la garantía de que el proceso de transporte y de envío se va a hacer en las mejores condiciones. Entonces ellos prefieren encargarse del transporte de esa mercancía el mismo vendedor. Pero si el vendedor, porque muchas veces se transfiere la mercancía al comprador y el comprador, cuando la mercancía le llega allá, dice que no, que le llegó dañada, que le llegó en malas condiciones, sobre todo productos que requieren ciertas especificaciones de envío, de refrigeración o que son productos delicados. Entonces resulta reclamándole al exportador, pero el problema no estuvo en eso, sino que no se hizo una adecuada trazabilidad del envío. Entonces eso depende realmente. Entonces ahorita sí vamos a entrar, como dijo el dermatólogo, en materia. Entonces el primero, me gustó mucho esta gráfica, abajo está la página de donde la saqué, los 11 términos de negociación, porque tiene qué significa la sigla en inglés. Es importante, sobre todo en el tema del comercio exterior, para ustedes sí que es importante que vayan mejorando sobre todo su nivel de inglés técnico. Entonces ustedes sí deben hacer la tarea, juiciosos, de practicar el inglés, sobre todo el inglés técnico, pronunciarlo de la mejor manera. Entonces EXW significa ex works. Es el término de negociación más sencillo para el exportador. El vendedor fabrica la mercancía, la acondiciona para su traslado, es decir, la empaca, la embala, alista la documentación en la fábrica de qué es lo que va, todo eso, ¿sí? Y la entrega en la puerta de su fábrica. O sea, yo como exportador entrego la mercancía en la puerta de la bodega, ahí entrego la mercancía y listo. El comprador asume todos los costos y todos los riesgos desde que recoge la mercancía en las instalaciones del vendedor. Los trámites en la aduana colombiana de exportación los hace el comprador porque él recogió la mercancía en la puerta de la empresa. Todos los trámites aduaneros, tanto de salida como de llegada, los realiza el comprador. O sea, el vendedor se encarga de que la mercancía pues vaya, digámoslo, en las mejores condiciones, vaya empacada con la papelería en regla, todo lo que va con las características que se especificó en el contrato de compraventa internacional, pero quien hace los trámites en la aduana colombiana y en la aduana del país de destino, no sé, Alemania o cualquier otro país, los hace el comprador. Segundo término de negociación se llama FCA, Free Carrier, significa franco transportista. Ojo, franco transportista. ¿Qué significa franco transportista? Que el vendedor entrega la mercancía acondicionada para su traslado y liberada para la exportación. Es decir, la diferencia entre EXW y FCA es de que en FCA ya los trámites de exportación, aquí ya los realiza el vendedor, ya no los realiza el comprador. Los trámites aduaneros
en Colombia, porque los trámites aduaneros del otro país sí los realiza el comprador, ¿no? El vendedor solamente se encarga de los trámites aduaneros de salida en Colombia. El vendedor entrega la mercancía, pero ya no la entrega en la puerta de su fábrica, sino que la entrega en un lugar diferente a la fábrica, que por lo general es en la bodega o en el punto del transportista internacional. Ese lugar convenido puede ser, digamos, algún parqueadero o alguna bodega de la empresa de transporte. Por ejemplo, cuando yo voy a vender, no sé, calzado y utilizo el término FCA, entonces yo tengo que llevar el calzado hasta el centro de acopio de Servientrega o de UPS o de DHL. Entonces yo tengo que llevar hasta allá la mercancía a el lugar convenido, pero en las instalaciones del transportador, de la empresa transportadora como tal. A diferencia del export, que vienen hasta mi punto de venta, hasta mi punto de fábrica y la recogen aquí. Aquí yo ya tengo que hacer algún traslado hasta el lugar donde está el transporte. ¿Listo? Hasta las instalaciones del transportista puede ser. El tercer término de negociación se llama free alongside ship, o esto significa franco al costado del buque. Es decir, yo entrego la mercancía prácticamente antes de que suban la mercancía al barco. Esos costos de subir la mercancía al barco y de cargarla ya en el buque se encarga el comprador. Sin embargo, hora y punto que la mercancía está al costado del buque o al costado del barco, en ese momento ya la mercancía tiene que estar liberada. Es decir, el vendedor ya debe haber realizado todos los trámites de exportación. Es decir, haber hecho la declaración de exportación, ya sea con datos definitivos o con datos temporales. ¿Listo? Este término de negociación FAS ya es de los términos exclusivos, escúcheme bien, exclusivos para el transporte marítimo. Por eso hablamos de alongside ship, al costado del buque. O sea, este término de negociación solo sirve cuando yo voy a mandar la mercancía por mar, por barco. En ese FAS el comprador ya asume todos los costos y todos los riesgos desde que la mercancía está al costado del buque. A partir de ahí se le entrega la mercancía al cliente. Free on board o franco a bordo. La diferencia entre este y el otro es que yo no entrego la mercancía al costado del buque, sino que ya la entrego subida en el buque. Entonces entrega la mercancía liberada para la exportación a bordo del buque, del transporte principal, el buque de la naviera, en el puerto convenido en el país de origen. Es decir, tengo que entregar la mercancía en el buque en el puerto de Buenaventura o en el puerto de Barranquilla o de Cartagena, o en los puertos que haya. Entonces tengo que entregar esa mercancía. Y el comprador asume los riesgos desde que la mercancía está cargada en el transporte principal en la embarcación. ¿Por qué hablamos de transporte principal? Porque el transporte principal es el que se encarga del traslado de la mercancía del país de origen al país de destino. Porque hay transportes, provisionales, en donde la mercancía, por ejemplo, el transporte que se utiliza para que la mercancía llegue hasta el puerto de Buenaventura, por ejemplo. Entonces ahí ya ese es un transporte temporal, ¿sí? Y pueden ser empresas diferentes. Claro que hay empresas que tienen total control sobre su cadena logística. Ojo, así como hay vendedores que quieren tener todo el control de lo que pasa con la mercancía
hasta que llega a manos del cliente, que utiliza por ejemplo el término DDP, que es cuando yo ya entrego la mercancía descargada y todo en el punto del comprador en el país de destino. También hay compradores que les gusta tener absoluto control de su cadena logística, que le dicen al vendedor: no, yo me encargo de todo porque yo tengo transporte especializado, me encargo de todo el transporte provisional, del transporte principal, me encargo de todo, porque yo, digamos, tengo muy bien organizada mi cadena logística y quiero asegurarme de primera mano de que el producto que estoy comprando no vaya a sufrir ningún tipo de alteración en el envío. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Siguiente Incoterm, CFR, Cost and Freight, significa costo y flete. Eso es lo que significa CFR, costo y flete. Es otro Incoterm exclusivo para el transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía liberada para la exportación, es decir, el exportador se encarga de todo el proceso en aduana, en todo el transporte provisional hasta que llega al puerto. La mercancía se entrega también ya no solamente en el barco, sino con el flete pagado hasta, digamos, el país de destino. O sea, ya se encarga, el costo del flete lo asume el vendedor. ¿Ya? Ojo, el costo del traslado lo asume el vendedor, pero el riesgo de la mercancía lo asume el comprador. Es decir, yo le pago el costo, pero lo que le pase a la mercancía es responsabilidad suya como comprador. No sé si es claro allí. Yo me encargo de que la mercancía llegue a puerto, de hacer todos los trámites de exportación, de subirla al barco, de pagar el flete del barco o de la naviera, todos los costos de envío, pero desde que la mercancía está en el barco, la mercancía es suya, es de cuenta suya y el riesgo lo asume usted como comprador. Vamos con el siguiente Incoterm, el Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight, o sea, costo, seguro y flete. Yo creo que aquí ya vamos entendiendo. El vendedor se va un pasito más allá, se encarga, óigame bien, del transporte provisional hasta que llega al puerto en el país de origen, se encarga de liberar la mercancía, todos los trámites de exportación en el país de origen, se encarga de subir la mercancía al barco, asume el flete, el seguro de la mercancía y todo el costo del barco. ¿Listo? El costo pues de lo que cuesta enviar en el barco. ¿Listo? Pero el riesgo, de nuevo, el riesgo de lo que le pase a la mercancía lo asume el comprador. ¿Por qué? Porque muchas veces el comprador es el que elige qué naviera o qué transportadora principal va a usar. Y el vendedor simplemente paga el costo, paga el flete, paga el seguro, todo eso, pero es el comprador quien asume el riesgo desde que la mercancía está en el barco. La descarga de la mercancía en el país de destino, todos los trámites de importación, todo eso lo realiza el comprador de importación. ¿Por qué? Porque ya estamos en el país de destino. El vendedor es el exportador, el comprador es el importador. Siguiente Incoterm, CPT, Carriage Paid To. Tenemos que, como les digo, acostumbrarnos a manejar el lenguaje técnico, ¿no? Digamos que ahí en la tabla hay una diferencia.
CPT significa Carriage Paid To o transporte pagado hasta. Entonces el vendedor enviará la mercancía con el valor del flete pagado, pero ya a una ubicación designada en el país de destino. Este término CPT ya es un término multimodal, es decir, yo ya lo puedo usar para cualquier medio de transporte, no solamente marítimo, sino también aéreo o terrestre, ya sea en camión, en tren o en cualquier otro medio de transporte terrestre. Entonces, CPT, Carriage Paid To, yo ya me encargo de entregar la mercancía, pero ya no en el país de origen, sino óigame bien, en el país de destino. ¿En dónde? En el puerto del país de destino. Entonces, donde me digan, o en su defecto, en una aduana de frontera terrestre, si es que, o en un aeropuerto, si es que el medio de transporte no es marítimo. Los trámites de aduana en destino ya los continúa haciendo el comprador, es decir, yo me encargo de poner la mercancía en el puerto o en el aeropuerto o en la aduana en el país de destino, pero el proceso de importación allá lo hace el comprador. Aunque el vendedor paga el flete hasta el país de destino, los riesgos los asume el comprador en el transporte internacional, pero yo ya me encargo de entregar la mercancía en el país de destino, es decir, la entrega como tal ya no se hace en el país de origen, sino en el país de destino. El riesgo todavía lo sigue asumiendo el comprador, pero la entrega de la mercancía, no solamente se paga el flete y se entrega la mercancía ya no en el país de origen, sino en el país de destino. Y este Incoterm aplica para cualquier tipo de transporte. Bueno, entonces, resumiendo, hay unos Incoterm donde yo entrego la mercancía en el país de origen, así asuma el flete, y ya desde el Incoterm CPT yo ya no entrego la mercancía en el país de origen, sino en el país de destino. O sea, no solamente pago el flete, pues yo puedo pagar el flete, pero entregar la mercancía en ese momento. Yo le entrego la mercancía y me encargo de pagar el flete, pero el riesgo lo asume usted. Sin embargo, ya en este CPT, aunque el riesgo del transporte internacional lo sigue asumiendo el comprador, la entrega de la mercancía, la responsabilidad de la mercancía, todavía es del vendedor hasta que no llega al lugar de destino, que puede ser un aeropuerto, puede ser una aduana terrestre o puede ser un puerto marítimo. Recordemos que CPT ya es un Incoterm de transporte multimodal. ¿Listo? Vamos con el siguiente, CIP, Carriage and Insurance Paid To, o sea, transporte y seguro pagado hasta. Eso es lo que significa. Entonces, el vendedor enviará la mercancía con flete y seguro pagados a una ubicación designada en destino. Esto es igual que en el anterior. El comprador deberá asumir costos y riesgos desde que la mercancía es recibida por el transportista internacional. Aunque el vendedor paga el flete y seguro hasta el destino, el riesgo se transfiere cuando se entrega la mercancía en origen, ¿ya? Y digamos que aquí la diferencia es que no solamente se paga el transporte y se entrega la mercancía en el país de destino, sino que hay que pagar también un seguro adicional. Los trámites de aduana en destino los hace también el comprador. Es decir, hasta ahora todos los trámites de aduana en destino, desde el Incoterm Exports hasta este CIP, los continúa haciendo el comprador. Y los trámites de aduana en origen los continúa haciendo el vendedor. Solamente en el Incoterm EXW Export
Los trámites de aduana en origen los realiza el comprador, porque pues yo entrego la mercancía en la puerta de mi empresa y de ahí para allá digamos que se encarga el comprador ya con toda responsabilidad. DAP, Delivered at Place, o sea, entregado en lugar. En el DAP ya va todavía más allá, porque el vendedor entregará la mercancía en una ubicación asignada en el país de destino. ¿Ya? Los trámites de aduana los realiza el comprador. El comprador asume costos y riesgos desde que la mercancía arriba en el lugar designado. La diferencia entre este y el anterior es que en los anteriores el riesgo de la mercancía en el barco o en el avión, en el transporte internacional, eran del comprador. Aquí ya los riesgos del transporte internacional los asume el vendedor, porque yo ya soy, no solamente la entrego en el país de destino, sino que tengo que asumir los riesgos de todo lo que suceda con la mercancía hasta que la entrego en el lugar del país de destino. Los trámites de importación los realiza el comprador, pero yo puedo asumir algunos costos de transporte en el país de destino después del proceso de importación en el país de destino. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí ya yo no transfiero el riesgo cuando entrego al transportista internacional, sino que transfiero el riesgo cuando el cliente en el país de destino me recibe la mercancía. Esto es importante. Yo entrego la mercancía, por decirla, en el camión en Alemania. El comprador ya me recibe la mercancía, no en su fábrica o en su punto de venta, sino en el lugar donde se establezca que se entrega. Ese es el DAP. Vamos con el DPU. Bueno, es importante. En el DAP la mercancía no se descarga. Yo la entrego en el país de destino, en el lugar especificado. Asumo todos los costos, todos los riesgos, hasta que entrego la mercancía en el país de destino, pero la descarga, ya sea del camión, o ya sea del barco, o ya sea del avión, la realiza el comprador. Diferente al DPU, donde yo no solamente entrego en el país de destino, sino que ya también me encargo de la descarga. Aunque yo asumo algún proceso logístico de transporte en el país de destino, de descarga y todo eso, los trámites de importación hasta el DPU lo realiza el comprador. Es importante tenerlo en cuenta. Los trámites de importación los realiza el comprador. ¿Por qué? Porque él es el que conoce, digámoslo, cuáles son los requisitos de importación, cuáles son los trámites. Él por lo general tiene contratada un agente aduanero en el país de destino que se encarga de todo ese proceso. Y ya vamos con el último, que es DDP. El último, ustedes ven que es una franja gris en la gráfica que va digamos hasta el final. Yo entrego la mercancía, ahí sí yo me encargo como exportador de todo el trámite, no solamente del transporte provisional en Colombia, no solamente de los transportes de los trámites de exportación en Colombia, no solamente me encargo del transporte internacional, sino que me encargo también de los trámites de importación, por ejemplo en Alemania. Me encargo del transporte desde que sale del puerto en Alemania hasta que llega, digamos, a la bodega del comprador. Apreciados estudiantes, espero que este video haya sido de su agrado, que realmente contribuya a su proceso de formación. No olviden darle like a este video, es un apoyo importante para nosotros. Suscribirse al canal y activar la campanita.
Mi nombre es Oscar Eduardo Torres, soy magíster en Administración de Organizaciones. Gracias.